ese tipo de responsabilidades como el aseo. ¿Sabes qué? El aseo, pues los dos le entramos, ¿no? Si los dos trabajamos fuera, adivina qué, los dos trabajamos dentro. Y además yo creo que pues esta parte de, o sea, de ser un equipo, y eso es muy importante, o sea, Claro. parejas que nos escuchan, o sea, la idea de un matrimonio, de tener una pareja es ser un equipo y eso aplica, o sea, en todos. Hola, bienvenido a Cordón de Tres Dobleces, un espacio para hablar acerca del amor. Vivimos en una sociedad en donde nos cuestionamos tantas cosas acerca de este tema. Y vivimos sin entender el gran impacto que tienen nuestras vidas y nuestras relaciones de pareja. Y que además nadie nos enseñó acerca de esto. Por esta razón nace Cordón de Tres Dobleces. Queremos ayudarte a entender todo lo relacionado con el amor. Yo soy Héctor Cervantes. Y Fernanda López, esperamos que esto aporte a tu vida. Bienvenido a Cordón de Tres Dobleces. En el episodio de hoy invitamos a Hugo y Diana Pisano. Diana es licenciada en Mercadotecnia con una especialidad en gerencia farmacéutica y Hugo, actor profesional, cantante y escritor. Ha colaborado con empresas como Televisa y TV Azteca. Ambos dejaron sus carreras profesionales para servir a Dios. Actualmente son pastores de Iglesia La Roca en Cuernavaca y con ellos hablamos del tema de los roles en el matrimonio. Hablamos sobre el machismo, el feminismo y nos contaron a profundidad su historia. Esperamos que disfruten el capítulo. Hola amigos, hola amigas, ¿cómo están? Y bienvenidos a un episodio más que vamos a tener el día de hoy y estamos muy contentos y emocionados por este episodio en particular, ¿cierto? Sí, la verdad estamos súper emocionados, contentos y más porque pues en este episodio no estamos solamente Héctor y yo, sino que tenemos a unos invitados de honor. Sí, quiero agradecerles de verdad muchísimo y quiero darte la bienvenida. Antes que nada, Hugo, ¿cómo estás? Es un gusto, chicos, para nosotros estar con ustedes y acompañarlos en este hermoso programa. Muchísimas gracias y también pues nos acompaña tu esposa Diana, muchísimas gracias y bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y gracias por invitarnos. La verdad es un privilegio y un gusto ver que están haciendo esto. Ay, muchísimas gracias. La verdad es que pues estamos muy contentos de tenerlos. En verdad, muchas gracias pues por su tiempo, por estar aquí, por que realmente se prestan a pues ahora sí que nosotros todos podamos aprender de ustedes. La verdad es que son un matrimonio súper bonito, son una familia hermosa. Yo en lo personal los quiero muchísimo porque sabrán que Hugo fue mi maestro en la primaria y después de muchos años nos volvimos a reencontrar en la iglesia a la que yo asistía. Ellos eran pastores, son pastores de Iglesia La Roca en Cuernavaca. Y fue algo muy bonito porque pues ellos fueron mis pastores por muchos años. Ya después, posteriormente, pues cuando me comprometí con Héctor y nos casamos, pues me vine a vivir a la ciudad de Guadalajara y tuve que, pues por obvias razones, dejar esa iglesia. Pero fue muy bonito porque Hugo fue quien nos dio esta parte de nuestro prematrimonial antes de casarnos y fue quien nos casó y la verdad es que, digo, yo creo que todas las parejas dirán eso, pero fue una boda hermosa. Una boda hermosa y pues para mí en verdad esta pareja pues los quiero demasiado por todo este trasfondo y pues me da mucho gusto tenerlos aquí. Y ahora sí que para ya empezar con el tema del episodio, nos gustaría muchísimo que nos platiquen un poquito más de ustedes, quiénes son, cómo se conocieron, cómo es su historia de amor para todas las personas que por primera vez van a escucharlos hablar y que apenas los van a conocer. Nos encantaría conocer más de su historia. Mm. Pues es un placer para nosotros estar con ustedes, chicos. Y fíjense algo muy importante que platicábamos antes de empezar el programa. Nuestra historia marca mucho lo que más adelante va a ser nuestra historia actual. Nosotros venimos de un contexto donde nosotros no creíamos en el matrimonio. Tanto mi esposa como yo, antes de conocernos y antes de conocer a Dios y de ser conocidos por Dios, realmente nosotros no creíamos en el matrimonio. Decíamos, yo mejor unión libre y si no funciona, pues cada quien sus canicas y ahí se ven, ¿no? Y mis padres se divorciaron cuando yo tenía aproximadamente 12 años.
Y para mí el divorcio de mis padres, pues sí me marcó muchísimo. Me marcó mucho el ver sufrir a mi mamá, por ejemplo, ¿no? Un divorcio siempre hay muchas heridas, mucho dolor, mucho llanto, mucho nervio, mucha inseguridad, incertidumbre, rencor, resentimiento y sin fin de sentimientos, ¿no? Y a mí me agarró en la adolescencia, entonces realmente yo tenía miedo a un matrimonio, tenía miedo a formar una familia, yo no quería vivir lo que se vive en los problemas familiares, etcétera. Yo por eso fui creciendo con eso, pero curiosamente cuando después ya de casados, mi esposa y yo, ella y yo platicábamos y ella me decía, es que yo no creía tampoco en el matrimonio y coincidíamos, ¿no? Entonces, ahorita que hablábamos con Fer sobre el no creer en el matrimonio, no es algo nuevo, tristemente, ¿no? Pero sí se ha incrementado en su generación y en las próximas generaciones. Eso es algo muy triste. Así es que el programa que ustedes están haciendo es algo maravilloso y yo sé que va a inspirar a muchos jóvenes que van a estar escuchando sus programas porque ustedes son un matrimonio joven y que sigan inspirando a matrimonios jóvenes. Así es que, ¿cómo empezó esto? Pues realmente empezó en una tragedia, ¿no? Es decir, yo no creía en el matrimonio, mi esposa no creía en el matrimonio, pero fue cuando nos fuimos acercando a Dios, fuimos conociendo de Dios y fue Dios cambiando nuestras vidas, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar y también la verdad es algo muy importante, ver vidas reales transformadas. Porque una cosa es lo que te puedan enseñar, pero otra cosa es lo que tú ves en las familias, ¿no? Y yo me acuerdo que lo que yo vi en la familia del pastor en ese entonces, de la iglesia donde estábamos conociendo de Cristo, la vida de este pastor y su familia, yo dije, ¿es neta? ¿Es real? O sea, ¿existen esos matrimonios? Para mí que son como una fachada, ¿no? O sea, es imposible todo miel sobre hojuelas y no, yo no se las creo. Pero Dios me dio el privilegio de convivir muy de cerca con la familia. Y yo vi una familia, dije, yo anhelo, sueño una familia así, así. Y lo que Héctor me decía en ese entonces, me decía, es que esto es lo que Dios hace. Entonces yo decía, pues es que yo quiero eso para mí. Yo quiero una familia firme, yo quiero una familia saludable, yo quiero una familia donde haya un hogar, no una casa, donde haya respeto, donde haya amor, donde haya comunicación. Entonces yo anhelaba algo que yo vi ahí. Y ahí fue cuando yo cambié mi forma de pensar y creí en el matrimonio en Cristo. De la misma manera mi esposa, ¿no? Sí, bueno, en mi caso, similar al de Hugo, realmente yo cuando me hacía la pregunta, ¿cómo comenzó esta historia de amor, no? Y realmente la historia de amor entre nosotros comenzó el día que cada uno por su lado entregó su vida a aquel que dio todo por nosotros. O sea, ahí comenzó realmente una historia de amor. Porque antes de eso, que nosotros en nuestra juventud, o yo en mi juventud, pues pensaba que no, que el matrimonio realmente no, pues no era la solución a nada, que era llena de problemas, que la verdad era como que cada quien lo suyo, o sea, llenos de egoísmo. Entonces, claro, veíamos matrimonios destruidos, familias destruidas, agresivas, con faltas de respeto, todo el mundo peleado, rencor, pues eso a quién se le antoja. Claro. ¿No? Se le antoja a nadie. Entonces, en mi contexto, pues yo decía, no, o sea, yo, pues casarme no, yo quiero trabajar y tener dinero y hacer mi patrimonio y yo no quiero tener hijos, qué cosa tan horrible. Quiero o sea, ser la tía rica. Ajá, yo decía, no, o sea, eso del matrimonio, la verdad, yo nada más veo puros problemas y los hombres son muy malos, ya sabes. Entonces, te empiezas a contaminar de muchas pláticas de los entre amigas, lo que vive una amiga ya, no te dejes amiga y cosas por el estilo. Y cuando empieza la historia de amor de Dios conmigo, entiendo lo que Dios quiere de un matrimonio, como dice Hugo, inspirados por otros matrimonios que ya ponían en prioridad a Dios en su vida y que involucraban a Dios dentro de sus decisiones. Era maravilloso. No tenían a veces que hablar. O sea, simplemente era como ver, ¿no? A la lejos, las miradas. ¿Cómo se tratan, no? El trato, el cuidado. Y la verdad que a mí me pasó, todavía no conocía yo a Hugo así personalmente, no sé, así sabía que estaba en la iglesia y demás. Entonces yo decía, no, pues si es así, sí quiero. La verdad, sí quiero conocer un hombre que conozca a Dios y que realmente trate a una mujer como una dama, ¿no? Y no que la toman, la desechan. Y también yo, ¿no? O sea, yo empezar a ser una hija de Dios y a comportarme
pues como una dama, ¿no? Buscando un hijo de Dios. Hace unos episodios lo platicábamos, que yo creo que todos tenemos en algún punto de nuestra vida como el anhelo de sí querer casarnos y sí querer formar una familia y ese tipo de cosas, pero vemos allá afuera cómo están las cosas y yo creo que es lo que a muchas personas nos hace decir, no, es que el matrimonio pues no va a funcionar, no va a ser así. Y qué padre ver lo que Dios ha hecho en ustedes, en su matrimonio, en la inspiración que han sido para muchas otras personas. Y me gustó muchísimo lo que dijiste ahorita, que las personas buscan tener una casa, pero no un hogar, ¿no? Y que, cómo veo que las personas se aferran tanto a que, yo no me voy a casar hasta que no tenga una casa, ¿no? Y no se preocupan por esa parte de quizá formar un hogar, que creo que hace mucha falta hoy en día. Sí, Sí. justo también, o sea, me encanta escuchar como más a profundidad su historia porque a nosotros nos pasó igual, ¿no? O sea, nosotros ambos venimos de padres divorciados y de divorcios feos, la verdad, o sea, fueron divorcios complicados en donde, pues obviamente nosotros crecimos, bueno, a lo mejor voy a hablar más por mí, pero yo crecí con mucho miedo al amor, con mucho miedo al matrimonio y gracias a todo lo que Dios sanó en mi vida, pues hoy en día tengo la oportunidad de estar casada con Héctor y de tener un matrimonio muy bonito y eso es el principal objetivo de este podcast, ¿no? O sea, el poderles enseñar que realmente Dios hace milagros y que Dios transforma vidas y que cuando Dios está en el centro de nuestra relación, de nuestro matrimonio, como que todo se acomoda, ¿no? O sea, como esta creencia de decir, no, el matrimonio no existe, es cuando dices, no, hombre, claro que existe, ¿no? Claro que funciona y claro que se puede, ¿no? Sí. Sí. Y ahorita recordando esa parte, me acuerdo mucho algo que comentó Fer al inicio, que realmente a nosotros nos sirvió muchísimo cuando tomamos el curso prematrimonial. Creo que no lo mencionaste, pero Hugo fue quien nos casó a nosotros, ¿no? En nuestra boda. Sí lo mencioné. Bueno, entonces se me olvidó. Pero yo creo que si no hubiéramos tomado esos cursos que los tomamos entre digital, algunas sesiones que recuerdo que tuvimos, creo que una en Cuernavaca, otras por Zoom, yo no sé qué hubiéramos hecho. ¿Y por qué? Porque teníamos mucha confusión, sobre todo sobre los roles en la familia y en el matrimonio, ¿no? Y que eso es así como que es el tema central del episodio de hoy, porque si no hubiera sido por eso, pues yo no sé qué sería ahorita de nuestro matrimonio, ¿no? Pero sí queríamos empezar con eso y abrir ahora sí que la conversación, compartiéndonos y platicándonos un poco acerca de cómo deberían de ser hoy los roles, ¿no? ¿Cómo es que deben de ser los roles en una familia, en un matrimonio, para que puedan ser un matrimonio sano, un matrimonio feliz y un matrimonio que siga creciendo? Pues fíjate que somos el ejemplo perfecto de los errores perfectos. Porque realmente nosotros venimos de una generación que fue un parteaguas. Por ejemplo, te voy a platicar un poquito la historia. Dios le da la autoridad al hombre. Dios, cuando crea a Adán y a Eva, Dios le hace responsable al hombre por Eva y le da la autoridad Dios al hombre. Le dice, tú vas ¿cómo se llama? Vas a señorear. Y a la mujer la crea para ser la ayuda idónea. Y eso no significa que el hombre sea más importante que la mujer, simplemente tenemos roles diferentes. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Un policía de tránsito. Un policía de tránsito no es mejor que tú o que yo. Sin embargo, sí tiene un rol de autoridad y de responsabilidad diferente a ti y a mí. Y él sí es autoridad sobre nosotros. El hecho de que él sea autoridad no significa que sea superior a nosotros. Significa que él ocupa una responsabilidad de autoridad. De la misma manera pasa en el matrimonio. Generación a generación ha habido muchos problemas en los roles. Dios da una responsabilidad al hombre de ir a trabajar, de ir a suplir las necesidades del hogar. Lo primero que Dios hace con Adán en Génesis capítulo 1, capítulo 2, lo manda a trabajar. Y también Dios marca el rol de la mujer muy, muy, muy claro. A la mujer le da el privilegio de amamantar, le da el privilegio de dar a luz. Tienen ya en su naturaleza, Dios las creó con un amor hacia los hijos, porque en la naturaleza de la mujer, Dios les creó esa necesidad de amar, de proteger, de instruir, y eso es de la naturaleza.
Pero los hombres jugamos a la acción. Ujú, Dios nos dio al hombre un carácter de protección, de defender, de cuidar. Dios en nuestra naturaleza marca el rol del hombre y el rol de la mujer. Pero ¿cuál fue el grave error? Que cuando el hombre va caminando con el Señor y la mujer también, los roles van caminando preciosos. Pero la realidad es que nuestro mundo le dio la espalda a Dios. Entonces el hombre, generación a generación, quiso ser autoridad sobre la mujer, pero no quiso tener autoridad. Quiso él ser autoridad sin rendirle cuentas a Dios. Okay. Entonces el hombre, apartado de Dios, creyendo que tiene la autoridad sin Dios, ¿qué es lo que dio a luz? Un machismo. Machismo, claro. Y el machismo, generación a generación, aplastó a la mujer, minimizó, humilló, golpeó. La mujer tuvo que aguantar borracheras, infidelidades, menosprecio. O sea, fueron generaciones y generaciones de mujeres lastimadas que vivieron un machismo de un hombre que quería ser autoridad, pero no quería sujetarse a la autoridad. El machismo es una abominación para Dios, es romper el rol que Dios le ha dado al hombre. Dios le dio al hombre el rol de proteger, de amar, de defender, de escuchar, de valorar, de apapachar. O sea, Dios nos dio ese rol a los hombres, pero hizo el hombre todo lo contrario. En vez de proteger, descuidó. En vez de valorar, menospreció. En vez de escuchar, cerró sus oídos. O sea, hizo todo lo contrario. Y fueron generaciones tras generaciones que creció una generación enojada. Y empieza una generación que es la generación de mi esposa, donde las mamás que todavía sufrieron machismo, como, no voy a decir mi suegra, pero como la generación de mi suegra, sufrieron ese machismo, le dicen a esta generación, que es la de mi esposa, tú no vas a meterte en la casa para nada. Tú tienes que ser la mejor en la universidad. Tú tienes que ser una alta ejecutiva. Tú tienes que ser autosuficiente. Tú no tienes que depender de ningún hombre. Tú no puedes depender de ningún hombre. Si el hombre te sale malo, mira, lo mandas a la goma, pero tú eres autosuficiente y tú sales adelante. Tú no vas a depender de ningún hombre. Fue a raíz de un dolor, de heridas y heridas, de resentimiento. Entonces viene una generación de hombres y de mujeres que están trabajando. ¿Qué es lo que está pasando el día de hoy? Que compiten entre ellos, ¿no? Y que pues el matriarcado, que las mujeres quieren dominar esa posición para tratar de sustituir un rol paterno que a lo mejor no les corresponde, ¿no? Por ese resentimiento que hay o esas heridas, ¿no? Eso es lo que yo he podido entender hasta este momento. Sí, fíjate algo muy grueso que nosotros vivimos a diario en las consejerías. Vemos mujeres enojadas, sí. Exitosas, Frustradas. pero frustradas, cansadas, y dicen, si yo dejo de trabajar, él no va a sacar el barco adelante. Porque el día de hoy muchas mujeres están ganando mucho más que los esposos. Y como están ganando más que el esposo, ella dice, si yo dejo de trabajar, él no sostiene la casa. Que Dios es perfecto, o sea, nosotros tenemos que partir de ahí, lo hemos vivido nosotros 4, ¿no? Y muchos otros matrimonios que han puesto a Dios en primer lugar. Él es perfecto, Él decide, Él en su perfecta sabiduría hace al hombre con todo lo que necesita para cumplir el rol que le va a pedir, ¿no? Claro que no va a poderlo hacer solo, necesita a Dios con él, y nosotras igual. Nosotras somos creadas por la sabiduría de Dios, con todo, tal y como somos, como la naturaleza de la mujer es necesaria para complementar la relación. Dice la Biblia que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, varón y hembra creó, ¿no? Nos hizo a su imagen. No quiere decir que uno es mejor que el otro, porque nos hizo el mismo Dios. O sea, jamás hubiera Dios pensado, pónganse a competir y pélense, ¿no? O sea, no. Realmente nos creó para que pudiéramos ser complementarios y poder reflejarlo a él, a cada uno con su esencia, ¿no? El varón desde toda la constitución física, ¿no? Más músculo, más altos, muchas veces, ¿no? O sea, pero un hombre es más fuerte que una mujer en toda su, o sea, tiene toda su complexión. Y las mujeres somos obviamente físicamente muy diferentes. O sea, obvio tenemos esqueleto, pero somos muy diferentes nosotros no tenemos tanto músculo,
Y aunque lo quieras desarrollar ahí en el gimnasio y toda la gente que se mete al gimnasio no sé cuántas horas y que no sé qué, o sea, jamás. O sea, no se puede. ¿Por qué? Porque no somos hechas para eso. Y cuando tratas de hacer algo que solamente Dios se lo dio al hombre, la mujer está frustrada. Y ahí empieza todo. Si confiamos que Dios es bueno y que quiere lo bueno para nosotros, entonces no me tengo por qué pelear con todo lo que dice la palabra de Dios acerca de un rol como mujer que está en mi esencia. Pero Dios te ayuda en todos esos aspectos. Y decía Hugo, esta parte de la protección, el hombre protege a la familia y a la mujer también nos gusta proteger a nuestra familia, pero nuestra manera de proteger es escuchando, hablando, preocupadas que no te falte esto, que comas bien, que te duermas temprano, que, ¿no? O sea, que estés, o sea, cuidas la salud, ¿no? Y tratas de cuidar todos aquellos detalles que Dios te va mostrando en la vida de tu familia. Y eso también es una protección. Ahora también, uno como mujer, ¿no? Estas cuestiones de en qué, ¿no? El rol de la mujer y de qué, entonces, ¿de qué estás diciendo que qué va a hacer la mujer que solamente se va a hacer cargo de su casa? Qué horror, ¿por qué tú lo dices, no? Más adelante puedes leer Proverbios y en Proverbios 31 incluso muchas mujeres dicen, ay, no quiero escuchar, yo no quiero leer nada que tenga que ver con Proverbios 31 porque es inalcanzable esa mujer, o sea, es perfecta, aparte sí trabaja, porque sale, trabaja, ¿no? Y trae dinero y aparte se levanta muy temprano y ya está. Habla de una mujer organizada, habla de una mujer que pone en prioridad a Dios, obviamente, a su esposo, a su familia, y entonces puede de tal manera hacer las cosas que le permiten. Es una mujer que Dios le ha dado sabiduría para hacer algunos negocios, ¿no? Sin descuidar su familia. Entonces, nunca hemos dicho que la mujer no debe de trabajar fuera de su casa, todo el tiempo tiene que estar dentro de su casa y no debe ganar un quinto. No hemos dicho eso, ni tampoco lo vemos en la escritura. Vemos que Dios es ayuda, ¿no? Que no es por ella tal vez no va a venir la provisión, pero es ayuda. Y si Dios le da estos dones de negociación, como a la mujer de Proverbios 31, y puede hacer alguna negociación sin descuidar las prioridades que Dios pone, pues lo puede hacer, ¿no? Y eso contesta una pregunta muy importante. Entonces, como dice mi esposa, ¿la mujer no puede trabajar? Claro que sí, por supuesto. Esa pregunta que nos han hecho en algunos congresos, ¿no? Ok, el rol de la mujer, como dice Tito, capítulo 2. O sea, entonces el rol de la mujer, nada más en su hogar, es la responsabilidad de la mujer. Sin embargo, por supuesto que puede trabajar. Mujer de Proverbios 31 es una mujer que trabaja, es una mujer comerciante. Es una mujer que hace negocios, ¿no? Que vende, que trae ingresos a la casa. Sin embargo, si te fijas en la mujer de Proverbios 31, es una mujer que cuida de su hogar, que cuida que sus hijos tengan lo suficiente para la época de frío. O sea, siempre está al pendiente de los hijos. Y también es como el sueño también de las mujeres, porque dice pues que tiene muchachas que le ayudan, ¿no? Tiene personas que tiene le personal. ayudan. Entonces dices, no, sí. Yo sí quiero ser esa mujer de Proverbios 31. Yo quiero tener personas que hagan el aseo, que hagan esto, que hagan lo otro. Pues está bien, o sea, no tiene nada de malo. Pero sí tienes que ver que a tu esposo no le falte nada, ¿no? Ese tipo de responsabilidades como el aseo. ¿Sabes qué? El aseo, pues los dos le entramos, ¿no? Si los dos trabajamos fuera, adivina qué, los dos trabajamos dentro. ¿Que el esposo entonces no va a hacer nada en la casa? No. El esposo también tiene que trabajar en la casa. También, ¿sabes qué? También sabemos barrer, trapear, planchar, sabemos lavar trastes, sabemos cocinar. Entonces, esto que les estamos platicando es nuestra historia, porque esta guerra de sexos, nosotros ya como cristianos llegamos al matrimonio con una guerra de sexos. Mi esposa es esa generación de mujeres ejecutivas importantes, con sueldos importantes. Entonces ella trabajaba en el laboratorio farmacéutico y le iba bastante bien. Y yo quería servir a Dios, entonces yo fui cada vez renunciando a chamba o a oportunidades porque yo quería servir a Dios, pero lo que yo tenía claro es que yo como hijo de Dios, yo no me podía casar con una cristiana de domingos, yo solo me podía casar con una que quisiera servir a Dios, claro, con una sierva de Dios. Que fuera como en tu misma, como en esa misma visión, ¿no? Y ese mismo propósito. Porque si no íbamos a tronar, o sea, mientras yo quiero servir a Dios, ella dice, no, yo solo quiero ir los domingos, pues no funcionamos. Realmente yo tenía muy claro que yo quería servir a Dios. Y yo, en esa amistad que Diana y yo teníamos, y que yo ya estaba sirviendo a Dios, ella era mi brazo derecho en el ministerio, como amigos.
Entonces, Dios me dio a mi esposa en el ministerio y sirviendo juntos. Pero aquí está el problema, aquí está el punto, que cuando mi esposa y yo nos casamos, dijimos, los dos amamos a Dios, los dos queremos servir a Dios, los dos somos cristianos, creemos en la Biblia, va a ser miel sobre hojuelas. No, fue un caos nuestro matrimonio al inicio. ¿Y cuál fue precisamente el caos? Este tema del día de hoy, los roles. Yo no tenía claros mis roles, mi esposa no tenía claros sus roles. Ella, una alta ejecutiva, ganando bastante bien, en su mente ella decía, tú dedícate a servir a Dios, yo voy a seguir trabajando y ganando dinero y yo sostengo la obra. Ajá. Eso era su idea. La verdad es que nosotros, Dios nos rescató y ya nos había quitado la venda de los ojos, ya sabíamos quién era Dios en nuestra vida, pero este tema, como dice Hugo, de los roles de una manera práctica, o sea, ¿cómo voy a aplicar eso que dice Génesis, no? Todo lo que pudieron ustedes ver en el curso prematrimonial, pues realmente ha sido creado por la necesidad que nosotros tuvimos en ese entonces, porque no tuvimos una guía prematrimonial. Sí teníamos buenos ejemplos de matrimonio, los que fueron nuestros pastores, ¿no? Pero eso es una cosa. La cuestión práctica de realmente sentarnos a ver, realmente esto que estoy leyendo, qué es lo que yo creo, qué es lo que yo pienso, ¿no? Y como dice Hugo, yo veía las cosas muy fáciles, yo decía, pues obvio, el trabajo es una bendición, yo tengo trabajo, es una bendición, pues bueno, que Hugo se dedique a servir en la iglesia, yo sigo trabajando y yo patrocino. Sí. Entonces hubo muchos problemas por los roles. Teníamos los roles completamente equivocados. Llegamos al punto donde cuando nace mi hija, Andrea, tenía 1 año, mi esposa seguía trabajando en un laboratorio farmacéutico, entonces ella trabajaba, se iba a las 7 de la mañana a la Ciudad de México, y regresaba a las 6 de la tarde, 7 de la tarde a veces, y mi hija pues la llevábamos a una guardería y luego también mis suegros otro día la cuidaban y otro día la cuidaba una tía con una prima y otro día, entonces mi hija andaba de aquí para allá porque mi esposa pues trabajando como alta ejecutiva, ganando muy bien, yo también trabajando, pero yo no ganaba lo que ella ganaba. Entonces empezó a haber conflictos. Los roles estaban equivocados porque yo de repente daba clases en el TEC de Monterrey y me tenía que llevar a mi hija porque ya se había acabado el tiempo de la guardería, entonces yo tenía clase, y ahí me tienes a mí con la pañalera y con mi hija y todo, que es un privilegio, realmente para mí siempre fue un privilegio el poder hacer eso, ¿no? Lo que sí es que cuando íbamos a comprar pañalera le decía, no, yo la elijo. Sí, la va a cargar, ¿verdad? Sí, ya que voy a andar yo, pues que sea negra, dice, ¿no? No, que la pañalera sea negra, porque qué vergüenza con esas pañaleras bien ¿no? No, una carruda. Como dice Hugo, no es porque el hecho de la paternidad él no se tuviera que involucrar, ¿no? En este sentido del cuidado de Andrea y demás. Pero sí, los roles estaban totalmente equivocados, ¿no? Porque yo sentía una responsabilidad de provisión a mi hogar, ¿no? ¿Por qué? Porque yo ganaba más dinero que Hugo, ¿no? Entonces yo decía, no, yo dejo de trabajar, o sea, pero tu mente no da para más. La verdad es que la mía ya no daba para más. O estaba haciendo una cosa o la otra y todo, hasta que un día me acuerdo bien que yo estaba en mi trabajo y llegaba rápido a hacer mi devocional de 5 minutos, rápido, así, sí, súper bien, check, ¿no? Ya, el trabajo. Y me acuerdo que yo estaba orando y sentía como Dios me decía, o sea, pues nadie te dijo que era tu responsabilidad la provisión de tu hogar. O sea, tú eres ayuda. Y haz de cuenta que yo estaba trabajando y yo decía, o sea, se me quitaba como esa mano que yo sentía de presión y ay, tengo que trabajar, tengo que hacer esto. Y dije, ay, sí es cierto, yo soy una ayuda. Yo no tengo por qué cargar con esta responsabilidad que Dios se la dio a mi esposo, no a mí, yo se la estoy quitando. Y hay conflicto, hay una lucha de poder, ¿no? Y así como mi esposa estaba y como yo, el día de hoy mi esposa y yo atendemos a un chorro de mujeres que igual están cansadas. Están cansadas, dicen, ya no quiero estar trabajando, ya no quiero estar, porque le quitaron el volante al esposo y dijeron, no, a ver, espérate, tú no sabes manejar, ¿no? Yo sí sé manejar y yo voy a ganar más dinero y yo sí sé hacer las cosas y yo sí, y ya traen, pero ya después de estar manejando un rato y el otro dormido así en el asiento del copiloto. Relajado. Y la mujer ya enojada y desesperada diciendo, es que, despiértate y maneja ya tú, es que ya estoy cansada, pues espérate, tú me quitaste el volante. Suelta el volante. No, pues suelta el volante. No, pero si lo suelto, ¿quién va a poder sostener este barco? ¿No? Entonces,
Entonces, realmente fue como en estas situaciones de conflicto donde Dios nos muestra, ¿no? O crees o no crees, ¿no? En mi caso fue así. Fue el soltar y decir, pedirle perdón a Dios, ¿no? Decir, ¿qué estoy haciendo? O sea, la verdad, creerle, dar los pasos de fe. Y es paso de fe. Dar pasos de fe, porque no hay nada. Uno como ser humano y como pues te enseña, ¿no? Debes de ser planeado. O sea, ¿cómo? ¿Cómo haces esas tonterías de agarrar y soltar y de repente no? Así no se hacen las cosas. Entonces, a veces no nos gusta. O sea, no te estarás equivocando, Señor, que quieres que yo suelte un sueldo tan bueno y el seguro y esto, y no, o sea, todo lo que puede provenir a través de un trabajo que te demanda más. O sea, yo nunca he dicho el trabajo es malo, ¿no? Pero cuando el trabajo realmente se entorpece tu relación con Dios, con tu esposo, con tus hijos, pues el trabajo donde estás no es donde Dios quiere que estés. No. Claro. Y aquí fue lo que pasó, que llegamos a tener tantos problemas mi esposa y yo, que llegamos a hablar de divorcio. Yo le dije, ¿sabes qué? Ya, se acabó. Y le hablé a los pastores en ese entonces, los sentamos en la sala y les dije, me quiero divorciar de Diana. Ay, se quedaron así, ¿pero cómo? Le dije, sí. Le dije, ya no aguanto, o sea, no puede ser posible que yo no puedo buscar más trabajo para tratar de sostener mi hogar, porque tengo que estar cuidando a mi hija y no hay quien cuida a mi hija ya en algunos horarios, entonces ella es la que tendría que estar al cuidado de mi hija y yo soy el que estoy al cuidado de mi hija, entonces ya no quiero continuar así. Y le repito, es un privilegio. Yo en verdad no saben cómo disfruté ese tiempo con mi preciosa, con mi bebé, pero no era el rol de ella ni el mío. Estábamos en los roles completamente equivocados, que este mundo te vende. Claro, y es que yo creo, perdón, Hugo, que te interrumpa, yo creo que es ahí, ¿no? O sea, cuando te das cuenta que estos roles están como destruyendo tu matrimonio, están destruyendo tu familia, es cuando dices, ok, aquí algo está mal, ¿no? O sea, algo en esta ecuación, o sea, tiene que estar incorrecto porque, pues al final de cuentas, y la Biblia lo dice, ¿no? O sea, Dios bendice realmente un matrimonio, o sea, a Dios le encanta el matrimonio, fue su idea, ¿no? Lo menos que él va a querer es ver a un matrimonio destrozado. Entonces es ahí cuando dices, ok, ¿qué está pasando con los roles, no? O sea, ¿será que los tengo chuecos? Claro. Era momento de hacer cambios, ¿no? Es donde Sí. empieza a hacer los cambios y precisamente también queremos entrar en eso, ¿no? Creo que para ahí vas es cómo empiezo a hacer esos cambios o cómo identifico cuáles son los roles que me corresponden a mí, lo que yo debo hacer por mí, por mi matrimonio y lo que debe hacer mi esposa. Pues ese cambio fue difícil para nosotros porque, como bien saben, ella ganaba más que yo y fue una época donde Dios nos probó a los dos, porque yo le pido que renuncie. Primero le pedí el divorcio, ¿no? Dije, no, ya no aguanto esta situación. Y de repente el pastor dijo, bueno, entonces a ver qué opciones hay para que no se divorcien. Le digo, pues que renuncie a su trabajo y que se haga cargo de su hogar y que yo ya salga a trabajar y busque más ingresos, pero no puedo buscar más ingresos si ella no está en la casa, ¿no? Entonces, pues mi esposa, a pesar de que estaba en un punto clímax de su carrera, era en un laboratorio farmacéutico, era gerente de creo que 4 o 5 productos, o sea, le iba súper bien y estaba hacia arriba, y le subían el sueldo cada vez que respiraba, al grado de que cada vez que le subían el sueldo era un conflicto, era un pleito. Era como diciendo, Y se va a enojar. se va a enojar porque ya llegaba con su carita de ¿y ahora cómo le digo, no? O sea, imagínate a qué grado ya estaba la situación que ya el que le subieran el sueldo era conflicto. Y era un reto, era una frustración mía también. Yo era un inmaduro, mi esposa también estábamos conociendo lo que es esto, del rol del hombre y de la mujer. Pero llegó un punto de quiebre donde le dije, si no renuncias, nos divorciamos. Ella decidió honrar a Dios, obedecer a Dios y darme a mí mi responsabilidad. Sí. Porque lo que hizo fue, ok, es tu responsabilidad, no la mía. Ahora tú vas a proveer. Le dije, sí. Y ella renuncia. Renuncia un viernes y al siguiente viernes me corren a mí de mi trabajo. Entonces, se me quedó viendo así como... Y luego... Pero a mí me corrieron de mi trabajo porque compartí mi testimonio de lo que Cristo hizo en mi vida. Entonces me corrieron por eso, realmente, enfrente de mi esposa y de todos, ¿no? Porque fue en un concierto en una universidad de música en México.
Entonces, cuando yo me quedo sin trabajo y ella también, y con una pequeñita, entramos en un tiempo de crisis económica muy heavy. Pero en esa época de crisis económica, Dios trató el corazón, mi corazón y el de mi esposa, y nos enseñó a ser agradecidos, aún en lo poco. Yo me acuerdo, y nunca voy a dejar de mencionarlo, que Dios me llevó a un punto de quebranto, de darle gracias a Dios por un sartén que había comprado. Yo llegué a la cocina y me puse a llorar en la cocina porque había comprado un sartén nuevo. O sea, había gente de la iglesia que de repente llegaba y nos donaba una despensa porque no teníamos que comer. Entonces, de ese rol completamente equivocado, a de repente los dos quedarnos sin trabajo. Y fue una prueba para ella, de que ahí está, querías que renunciara, ¿no? Todo lo que pudo haber traído en su corazón y en su mente, pero nunca me reprochó nada. Pero no, no había eso, ¿eh? O sea, mi rol es cuidar a mi esposo, cuidar a mi hija, ¿no? Y la verdad no había como ese reproche, porque como dice Hugo, si hubiera sido porque a lo mejor, ay, no hacía bien su trabajo, o pues no, ese no fue el detalle fue que se compartió la palabra de Dios y entonces el trabajo pues no les gustó que se compartiera eso y entonces fue el motivo por el cual lo despiden. Entonces realmente yo digo, pues, o sea, pues fue Dios, porque finalmente pues no estábamos haciendo nada malo, o sea, al contrario, es algo bueno. Pero para mí fue realmente como impactante, pero también venía la fe, ¿no? Yo decía, bueno, la fe no es algo que te digan y va a pasar esto y después te va a pasar esto, eso no es la fe. O sea, la fe no ves nada. O sea, no sabes lo que va a no pasar. sabes lo que va a pasar, pero lo que sí sabes es que Dios te ama. Y lo que sí sabes es que Dios te protege, Amén. ¿no? Y lo que sí sabes es que el Señor va a estar al cuidado de nosotros, porque eso lo dice su palabra, ¿no? Y yo no me dejaba de repetir, Señor, yo te creo, o sea, y tú eres bueno y tú dices que yo soy creada para ser ayuda idónea y voy a caminar en tu perfecto orden, ¿no? Yo te pido por Hugo, ¿verdad? Para que tú proveas a través de él, yo me hago a un lado en la cuestión de carrera y economía. ¿Por qué? Porque ya tengo una bebé que necesito cuidar, necesito criar, necesito enseñar, ¿no? Y conocerla, porque pues realmente fue un primer año que yo ni sabía cuándo tenía sueño y cuando tenía hambre, o sea, la verdad te pierdes mucho de tus hijos cuando realmente trabajas, ¿no? Tienes un horario completo, más las horas que te requiere el trabajo, ¿no? Que no se quedan en 8 horas, ¿no? Entonces, realmente a una bebé, a un hijo no lo conoces en viernes y sábado, o sábado y domingo, no lo conoces desde que se amanece hasta que anochece, ahí sí te enteras. Y dices, ay, está muy difícil esta cuestión sin Dios, ¿no? Claro. Pero realmente no hubo como ese reproche de a ver que ahora lo haga solo, a ver si él puede. No, nunca me reprochó absolutamente nada, al contrario, o sea, ella me animaba, porque yo me sentía muy culpable de que yo primero muy Juan Camanella, a ver, renuncia a tu trabajo, yo solito puedo, ¿no? Y Dios me dijo, sí, puedes solito, mijito, sí. Tu currículum, tus talentos, tus habilidades, tus contactos, tus amigos, sí, órale, y me dejó, sin nada. Entonces, fue un switch de orden, de organizar y de volver al orden de las responsabilidades de la mujer y del hombre en el matrimonio, muy agresivo. Dios nos reseteó así, de cero, de tener los dos un muy buen ingreso a quedarnos sin nada y aparte con una deuda de un carro de agencia que habíamos comprado porque ganábamos bien, pues compramos un carro de agencia y muy bonito, muy tecnológico y todo, muy fresa, y de repente, ¿cómo pagas las mensualidades? O pagas las mensualidades o compras de comer, y aparte se descompone el bendito carro. Entonces, imagínate, descompuesto. Pero ahí fue donde Dios empezó a mostrar su amor, su misericordia, su provisión en medio de la crisis. Sí. Y fue donde Dios nos enseñó los roles del matrimonio, pero probando nuestra fe. El rol del matrimonio no tiene que ver con dinero, tiene que ver con convicción, con fe, porque ahí no había dinero, no teníamos dinero. Sin embargo, no dimos marcha atrás y continuamos en el rol de que el hombre tiene que ser el proveedor. Y mi esposa me estuvo apoyando. Sí. Y ella oraba por mí y me animaba. Algo muy importante para todas las mujeres que nos estén escuchando.
animen a sus esposos. Sí. La mujer es de la mayor influencia para el hombre. Si la mujer anima a su esposo, realmente va a ser una súper bendición y va a cumplir ese rol de ayuda idónea. Pero he escuchado muchas mujeres que aplastan a sus esposos. Y en verdad hay esposos que andan, pero en la lona, solo por las palabras hirientes de sus esposas. Pero no hay algo más hermoso que tener una esposa que te anima. Yo buscaba por todos lados y tocaba puertas por todos lados y no se abría ninguna. Y las necesidades económicas a todo lo que da. Pero mi esposa se acercaba a mí y me decía, no te preocupes, Dios va a proveer, Dios va a proveer. Y yo me sentía fracasado y ella me decía, pero no, tú eres un hombre que está haciendo lo que le corresponde, tú eres un hombre trabajador, solo espera y Dios va a proveer. Y esas palabras se me quedaron grabadas en mi corazón. Si le está yendo mal a tu esposo, mujer, si me estás escuchando, ¿sabes? Anima a tu esposo, no lo aplastes, no lo desanimes, dale palabras de aliento, dale palabras de ánimo. Anímalo, no lo aplastes. Y eso fue lo que hizo mi esposa conmigo. Entonces Dios poco a poco fue realmente ordenando los roles dentro de nuestro matrimonio. A mí me empezó a dar más trabajo, más trabajo, más trabajo. Y gracias a Dios pudimos poner en orden nuestro matrimonio. Y desde que pusimos en orden nuestro matrimonio, ha sido una bendición. El hecho de, el día de hoy, soy pastor. Y yo puedo, gracias a Dios, atender a la gente y hacer muchas cosas en la iglesia, gracias a que tengo una esposa que es mi ayuda idónea y que está ahí siempre apoyándome y yo puedo descansar de que siempre está al pendiente de mis hijos y de mí. Y eso es muy importante para un hombre. ¿Que el esposo entonces no va a hacer nada en la casa? No, 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 no. El esposo también tiene que trabajar en la casa. Sabemos atender. Por ejemplo, mi esposa estuvo enferma la semana pasada. Para mí es un placer el poder servirle y el poder servir a mis hijos. ¿Qué hubiera sido si yo no supiera limpiar, lavar, si yo no supiera cocinar, ¿no? Hubiera sido un caos, que de por sí fue un caos. Pero... O sea, finalmente en la Biblia vemos, ¿no? Que el Señor le manda al varón a tratar a su esposa como vaso más frágil, ¿no? Y en situaciones como las que acaba de mencionar Hugo, ¿no? Que es una situación donde la mujer cae, bueno, yo en ese momento, en mi salud, y pues bueno, no había de otra, y más ahorita, ¿no? En esta situación de que dices, síntomas de gripe, de todo, enciérrate. Y pues sí, porque no sabemos si tienes, si no tienes, y sí, ¿qué hacemos? Si contagias a todo mundo, o sea, no sabemos, o sea, una simple gripecita, así de que todo esto, o sea, realmente, yo dije, Dios, ¿qué es? O sea, ya me dio el dichoso virus, o porque, ya tengo fiebre, no, entonces la tos, también tengo la tos seca, yo tengo esa tos seca, ¿no? Y la verdad es que estamos ahorita en una época en donde como estornudan o toses, ¿no? Y si se te quedan viendo medio, entonces no puedes ni salir. Entonces, pobre de Hugo, pues sí la tuvo un poco difícil, pero yo pude ver que él cumple esto, ¿no? De que me trató como vaso más frágil. O sea, si no era realmente una situación tan delicada, sí se previno en muchas cosas, ¿no? Descansa, esto, no sé, o sea, no me puedo imaginar en otros momentos, ¿no? Que yo llegaba a escuchar comentarios de algunas mujeres que decían, no, es que la mamá no se puede enfermar nunca, ¿no? Las mamás no se pueden enfermar, y yo qué triste, ¿no? O sea, que enfermas, porque muchas mujeres enfermas y sintiéndose mal, se paran a hacer de comer, poner la lavadora, atender a sus hijos, y eso está mal, o sea, estamos enseñando mal, porque tengo que, o sea, yo aunque mis hijos estén chicos, bueno, ya una ya no está tan chica, les tengo que enseñar a que también ellos deben de servir. No están para nada más, la mamá es la que les hace todo, ¿no? Les tengo que enseñar que ellos tienen que saber hacer cosas. Y como cristianos tenemos que enseñarles a nuestros hijos. Sí. Jesucristo no vino a ser servido, sino a servir. Y algo que nos debe de caracterizar como hijos de Dios es ser serviciales, no sentarnos a que nos sirvan. Y como hombres, realmente ser serviciales. ¿Sabes qué? Los dos vamos a poner la mesa, los dos cocinamos, los dos limpiamos, los dos lavamos trastes, los dos... Si tienes lavadora de trastes, gloria a Dios. Si tienes el robotito que te barre, gloria a Dios. Pero si no, ¿sabes qué? Pues vamos a darle entre los dos. Los dos trabajamos fuera, los dos trabajamos dentro. Y eso es algo importante. Y es que, o sea, para nosotros es como
pues al final somos un equipo y ser un equipo es en todo, ¿no? O sea, también en estas cosas. Entonces, vete a trabajar, compadre. La palabra de Dios dice que aquel que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Eso lo dice Pablo en Timoteo. O sea, y también dice que el que no trabaje, que no coma, tómala. Dios no quiere flojos. Es más, los flojos no tienen chamba ni con Dios ni con el diablo. Esos nadie los quiere. Pero lo que sí funciona es el rol de Dios. El rol de Dios es, hombre, tú vas a ir a trabajar y con el sudor de tu frente vas a traer el pan a tu casa y vas a sostener tu hogar. Mujer, tú vas a ser cuidadosa de tu hogar, de tus hijos, vas a cuidar de tus hijos, vas a educar a tus hijos, vas a instruir a tu hogar. Y si quieres salir a trabajar, padrísimo, padrísimo. Sin descuidar tu hogar, tú puedes trabajar como la de Proverbios 31, pero no es tu responsabilidad, así es que quítate esa carga y descansa, ¿no? El hombre es el que tiene la gran responsabilidad de proveer, de cuidar, de proteger, de defender, de escuchar, de amar, de valorar. Ese es el problema principal. Y además yo creo que de esa manera también forja hombres, o sea, con liderazgo, ¿no? O sea, con este liderazgo que, o sea, que Dios quiere, ¿no? O sea, que seas un hombre proveedor y volvemos a lo mismo, o sea, para todas las mujeres que nos escuchan, o sea, esto no quiere decir que no tengas que trabajar. Digo, Héctor y yo los dos trabajamos, pero la responsabilidad de ser proveedor realmente recae en Héctor. Y eso hace, y a mí me encanta, y es algo que yo admiro demasiado de él, porque me encanta su liderazgo, ¿no? O sea, y me encanta esta parte en donde él realmente está súper al pendiente del hogar pues en la cuestión económica. Y pues esta parte de, o sea, de ser un equipo, y eso es muy importante, o sea, Claro. parejas que nos escuchan, o sea, la idea de un matrimonio, de tener una pareja, es ser un equipo, y eso aplica, o sea, en todo, o sea, seamos estos, pues ahora sí que estas ayudas, pues esta ayuda idónea, tal cual como dice la Biblia, para que realmente podamos ser hombres y mujeres plenas, contentos, en un matrimonio feliz, ¿no? Y más porque seguimos pues los principios pues, que Dios manda. Claro, Sí. claro. Oigan, pues de verdad que muchísimas gracias. Híjole, ni me había dado cuenta, pero ya nos extendimos un poquito. Pero antes de finalizar, sí quisiéramos que nos pudieran compartir en base a toda su experiencia que tienen y cómo cambian las cosas cuando decides hacer las cosas de acuerdo a la manera de Dios, ¿no? A los roles de Dios, a lo que ya está establecido y que te puede ahorrar muchos dolores de cabeza y muchos topes con pared. Pero ¿qué consejos le darían ustedes? ¿Qué consejo le darían ustedes a una pareja recién casada, o sea, nuevecitos? ¿Y qué consejos le pudieran dar a una familia a lo mejor ya madura, que ya tiene hijos, que cambian las responsabilidades, o sea, que es un poco diferente el ritmo de vida? ¿Cuáles serían como esos consejos principales? Para las chicas recién casadas, ¿no? Las recién casadas es conoce lo que Dios quiere de ti como mujer. Asistir a alguna iglesia o tener alguna amiga, ¿no? Que conozca de la palabra de Dios y que se pueda acercar. En Tito 2, Hugo lo mencionó, Tito 2 dice que las mujeres ancianas enseñan a las jóvenes, a las esposas jóvenes, a cómo amar a sus maridos, como a sus hijos, ¿no? O sea, hay una responsabilidad de aquellas mujeres que son mayores con las nuevas esposas. Entonces, que ella como jovencita no se cierre a ser enseñada de una mujer que tiene mayor tiempo en el camino. No le voy a decir una mujer anciana, si tiene la fortuna de conocer una señora ya de edad, que a lo mejor tiene muchos años más del matrimonio, que tenga esta cualidad de transmitir la información de manera piadosa, amorosa, ¿verdad? Si la conoce, maravilloso. Si no, una chica que a lo mejor tenga 5 años, 10 años de casada y que ella pueda preguntar, ¿no? Que no crea que lo sabe todo, porque necesitamos aprender. O sea, es muy curioso. ¿Cómo? O sea, si yo me casé amando a mi esposo, ¿no? Pero la verdad es que cuando ya estás en la dinámica de matrimonio y ustedes que ya llevan 4 años de casados, hay detallitos que decías, de verdad, no sabía que me iba a molestar tanto que no dejara las cosas en su lugar como yo estaba acostumbrada. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué movió esto? O sea, bueno. Eso pasa en otros países, aquí en México no sucede. Perdón. Y detalles como esos crean conflictos. Pero si no tenemos una persona, porque a veces las chicas, cuando yo era recién casada, pensaba que yo era la única que estaba mal,
que todas las demás estaban súper bien y yo era la que estaba pero mal. Y cuando voy a platicar con otras mujeres, y Hugo le recomendó a Fer al inicio un libro que yo estuve leyendo hace muchos años, que ahorita sacaron una versión renovada de Mentiras que las mujeres creen, me doy cuenta que es la naturaleza de la mujer. Muchas cosas que a mí me pasaban de recién casada y como mujer, es la naturaleza de la mujer, que me creo cosas y que digo que voy a hacer una cosa y de repente ya estoy haciendo otra y creo cosas que no son ciertas. Entonces, sí, recién casada, si puedes conocer una persona que tenga un poquito más de tiempo casada en este camino, ¿no? Que te pueda ayudar a aprender cómo amar a tu esposo, cómo amar hasta detalles como, a lo mejor si no sabe cocinar, pues que alguien le enseñe, ¿no? O ahorita con la tecnología, YouTube y todo eso hay, la verdad, señoras maravillosas que explican de una manera tan detallada cómo tienes que cocinar, que en mi tiempo hubiera agradecido que alguien me hubiera enseñado a muchas cosas, ¿no? De la comida, por ejemplo, o detalles de la casa que generan hogar, ¿no? O sea, que dices, bueno, cosa más sencilla, ¿no? Y a una chica que tenga una esposa que ya que tenga más años de casada y que tenga hijos, también, ¿verdad? Es la pregunta. Que ya tenga hijos, porque sí es cierto, la dinámica de matrimonio cambia cuando llegan los hijos. Que también todos dice, aprenda a amar a sus hijos. O sea, de verdad, acércate con una persona que pueda que fungir como mentora. Una mujer, ahora, si no hay por ningún lado, que digas, no, pues es que qué pena me da. De verdad, hay un ministerio fabuloso que se llama Aviva Nuestros Corazones, que está hecho por mujeres para compartirle a mujeres en todos estos temas. Y es maravilloso lo que puedes aprender ahí. Sí, entonces esto es muy importante, que los matrimonios jóvenes busquen la mentoría de matrimonios mayores, pero que amen al Señor. Y yo, el mensaje que yo le daría a los matrimonios grandes con hijos y a los jóvenes es el mismo. El único que puede transformar un matrimonio, ya sean los años que tengas de matrimonio, si tienes 6 meses de matrimonio, tengas 40 años de matrimonio, la fórmula es la misma. Cristo en el centro. Por eso este ministerio que ustedes están empezando, ese nombre me encanta, ¿no? Cordón de 3 dobleces. Sabes que Dios hace la gran diferencia en la ecuación, hace toda la diferencia, porque en Cristo Jesús somos plenos, estamos completos en Él, no nos falta nada. Mi esposa, por más que me ame, por más que me atienda, ella no me va a hacer completo. El único que me hace completo es Cristo. Esta falsa idea de que ella es mi media naranja, significa que yo estoy incompleto y ella me acompleta. Eso no es verdad. ¿Sabes qué? Cristo Jesús me acompleta. Entonces yo ya no exijo de ella que cubra mis vacíos, porque Cristo ya cubrió todos mis vacíos. Al contrario, yo estoy completo y de la plenitud que yo recibo de Cristo, yo le doy a ella. Es un concepto completamente diferente. A todos los matrimonios recién casados o mayores, para cualquier problema y resolución de conflictos en un matrimonio, Colosenses 3 es el poema de poemas, es el capítulo por excelencia para solucionar conflictos dentro del matrimonio, para matrimonios recién casados como para matrimonios de 70 años de matrimonio. ¿Existirán? Sí. Yo creo que sí, No, pero 50 sí, pero no sé, 70. Pues, hay que investigar. A ver, googlealo. Sí. Se casaron muy chiquitos. Oigan, 15 años. En verdad que muchísimas gracias por todo lo que nos compartieron. En verdad que aprendimos demasiado. En verdad, muchas gracias. Y ya nada más, para finalizar, me gustaría, si alguien que los está escuchando y que a lo mejor le gustaría pues asistir a la iglesia en Cuernavaca, en La Roca, o cómo los pueden encontrar si están pues a lo mejor en alguna, sé que tienen una aplicación, entonces si pudieran darnos como detalles de cómo los pueden encontrar. Claro, en Facebook estamos como La Roca Cuernavaca, en YouTube estamos como La Roca TV, y tenemos la aplicación que la puedes descargar de forma gratuita en tu celular o en tu tablet o iPad, y la aplicación es La Roca Cuernavaca.
Ahí tenemos muchos mensajes, tenemos el curso de matrimonios que ustedes hicieron, ahí está para que lo puedan escuchar cualquier matrimonio y estamos subiendo cada vez más y más videos y artículos. Entonces, a través de estos medios, ahorita por la pandemia no tenemos un lugar, estábamos reuniéndonos en Cinemex, todavía no sabemos si vamos a regresar o no a Cinemex, estamos viendo otras opciones de lugares. De todos modos, gracias a Dios, Cinemex, ahí está, tenemos la puerta abierta, pero estamos viendo por cuestión de la pandemia, cuando ya nos den luz verde, dónde vamos a reunirnos, todavía estamos viendo dónde, pero por lo pronto por nuestras redes sociales ahí pueden seguirnos. Y aprovecho, todos los martes a las 8 de la noche, mi esposa y yo tenemos un programa sobre la familia. Ahorita estamos en una serie de escuela para padres. Estamos estudiando proverbios y está exquisito. Yo lo he disfrutado impresionante. Y hay mucho que aprender en los proverbios. Entonces, todos los martes a las 8 de la noche por Facebook, La Roca Cuernavaca, o por YouTube, La Roca TV, estamos con este programa para la familia. Excelente. Pues muchísimas gracias de verdad por todo lo que nos compartieron el día de hoy. Nuevamente agradecerles muchísimo por todos sus consejos y todo lo que les ha tocado vivir. Y pues bueno, amigos, espero se hayan llevado algo valioso el día de hoy. No olviden que también pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, en Instagram como Cordón de 3 Dobleces Oficial. Y pues bueno, como cada miércoles, nos vemos para un próximo episodio. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Nos vemos, chicos, Gracias. y felicidades.